Bueno, familias, vamos a ir empezando. Como sabéis, la semana pasada no hubo preguntas y respuestas, disculpadme. Tuve que preparar el viaje a Madrid con las sesiones que tenía. Tuve un día súper intenso de sesiones, empecé bien prontito y estuve hasta las 9 de la noche, si no me equivoco. Me visitaron familias nuevas, familias conocidas, gente de Venezuela, gente de Guadalajara, gente de Sevilla. La verdad es que estuvo extraordinario conociendo a gente, bueno, viendo a gente con la que trabajo desde hace tiempo, conociendo a peques nuevos, a familias nuevas, de Cuenca también vinieron. Muy bien, y luego el lunes tuve una entrevista que lo he comentado en las redes sociales, en el CETIF de Madrid, para empezar a hacer unos cursos para profesores sobre autismo. Entonces, bueno, muy ilusionado con el tema porque creo que el tema de la divulgación es súper importante. Es una de las cosas que hacía un tiempo que no hacía, más allá del tema de redes sociales. Y creo que es un aspecto absolutamente fundamental. Entonces, bueno, me incorporo al CETI de Madrid como ponente y empiezo en breve, en abril. Así que nada, y preparando también cositas nuevas que me estuve reunido con la directora. Y bueno, le propuse hacer ciertas cosas y la verdad es que hubo muy buena recepción y le gustó mucho las cosas que yo le estaba proponiendo y la verdad es que muchas facilidades. Así que bueno, voy a empezar con este curso y poco a poco iremos haciendo cosas nuevas, ¿vale? Así que nada, disculpadme también, he cambiado el día de emisión, sé que normalmente es los jueves, lo que pasa es que mañana tengo una serie de actividades por la tarde y no voy a poder hacerla, pero no quería dejar de hacer el programa, que ya es como algunas personas me lo han dicho, algunas familias me lo han dicho, que es ya como una especie de ritual, ¿no? Que los jueves al Conócete, al Conocea de Daniel, así que nada. Lo hacemos hoy, un día antes y ya está. Gente que estéis conectadas, tanto a través de Instagram como a través de YouTube, podéis ir dejándome las preguntas por ambos chats y las voy, como siempre, compaginando. Las respuestas que voy dando, las preguntas que me han dejado esta semana y la semana pasada, las voy compaginando con las que me vayáis haciendo en directo. Así que nada, si os parece bien, empezamos. La primera pregunta me la hacen por Twitter. Lauren me pregunta: hola Daniel, soy una chica de 37 años, autodiagnosticada Asperger. Estoy con mi marido a punto de iniciar un tratamiento de fecundación in vitro y me asaltan las dudas sobre si seré buena madre, ya que mi carácter es demasiado tranquilo e introvertido y a menudo siento que me falta energía. Me gustaría que, si fuera posible, comentaras esta cuestión en preguntas y respuestas de mañana. En internet apenas encuentro información acerca de este tema. Muchas gracias. Bueno, no me extraña que... Muchísimas gracias, Lauren, por la pregunta. La verdad es que no me lo... Es de estas que a veces se repiten las preguntas. Esta, desde luego, es la primera vez que me lo hacen. Así para un programa en directo, aunque sí que he tratado ciertas cosas. Este estilo. De hecho, me preguntó hace nada un chaval con el que trabajaba yo, que va a ser padre o quizá lo haya sido ya, o está a puntito, hace nada, acerca un poco del tema de la herencia, sobre todo del autismo, al ser una condición con predisposición genética. Tu pregunta entiendo que va por otro lado. Pregunta si serás buena madre, ya que tu carácter es demasiado tranquilo e introvertido. No sé por qué un carácter tranquilo e introvertido significa que vayas a ser mala madre. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es una actitud que viene muy bien para todo tipo de tareas y más una tarea tan importante, quizás la más importante, que es la de ser madre. Entonces yo no creo que tengas problemas en ese sentido. El tema de la falta de energía. Habría que ver por qué te falta energía. Seguramente estamos hablando de este tipo de saturaciones y este tipo de shutdowns que pueden dar a las personas autistas debido a la carga de interacción social. Entonces quizá vaya por ahí. Yo te diría que no te preocupes por el tema de la tranquilidad, y sobre el tema de la falta de energía, pues ahí en esos momentos, pues evidentemente es cuando tienes que apoyarte, si no lo has hecho ya, en tu marido. Las personas con autismo que se conocen saben que en determinados momentos están sin energía, están en su momento de apagado, que se dice, ¿no? Cuando ellos comentan que les faltan cucharas, no es la expresión que utilizan, que es muy graciosa en ese sentido, porque les falta energía debido, pues eso, a realizar pues diversas interacciones que les saturan sensorialmente. Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Esa falta de energía, pero suele ser momentánea. Yo te diría que en este caso, pues que lo comentases con tu marido y que llegaseis a una especie de acuerdo de que en esos momentos especialmente necesitas, especialmente digo, porque debería ser siempre, ¿no? Necesitas de su colaboración para la ayuda de la crianza, ¿no? Porque si es verdad que
hay determinados momentos en los que una persona autista puede estar muy saturada y este tipo de, evidentemente, el tener un hijo es una responsabilidad muy seria y requiere de toda la energía, pero de toda la energía de que dispongas en ese momento, ¿vale? Así que nada, si tienes alguna duda más, Lauren, me preguntas para el próximo programa, ¿vale? Bueno, se va conectando más gente en Instagram, en YouTube también. Yo sigo. Si queréis hacerme preguntas a través de los chats, están abiertos los dos, ¿vale? Antonia me saluda desde YouTube. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Vale, Gerard Polalex me pregunta por Instagram. Mi hijo tiene TEA de 1, grado 1, entiendo, de 5 años. Se le diagnosticaron pasando el ADR y el A2 en un par de sesiones con un psicólogo. Madre mía, 2 sesiones. ¡Qué crack! A casa viene una psicóloga clínica y más que nada trabajamos escritura, lectura, mates, aparte de conducta, pero es un crío muy manejable. Yo le digo, si en el cole no aprende nada, ¿por qué todo se lo tengo que enseñar yo? Y me dice que es que solo aprenden los Asperger, que los niños con autismo tienen que aprender uno a uno. Mi hijo no tiene retraso cognitivo y aprende muy rápido. Me gustaría saber tu opinión y si pues el diagnóstico esté mal hecho. Vamos a ver, yo creo que aquí hay un problema complejo de diagnóstico en tu caso. Seguramente tu crío apunte más a un perfil, si dices que no hay retraso madurativo, que aprende muy rápido, que no hay retraso cognitivo, supongo del lenguaje, etcétera, probablemente sea un perfil tipo Asperger y no sé por qué han dicho TA1 y lo han puesto en plan ahí como que no puede aprender. Sí es cierto que todas las personas en la condición autista en situaciones de 1 a 1 se van a ver beneficiados en el aprendizaje, porque el tener que atender a muchos estímulos, ¿vale? Un aprendizaje más colectivo para una persona autista es más complejo, ¿vale? Entonces una situación de 1 a 1 es mejor, pero evidentemente tiene que acostumbrarse a que no todas las situaciones pueden ser así, que hay situaciones en las que tienen que aprender y tienen que aprender a prestar atención en grupo. Yo te diría que revisases bien el diagnóstico. Si quieres, mándamelo. Si quieres que le eche un vistacillo y te doy mi opinión profesional, a ver qué es lo que está pasando por ahí. Sí te diría que, por lo que comentas, tiene un perfil, un patrón tipo Asperger y no tendría por qué ser un aprendizaje solo en casa. Pero sí es cierto que necesitaría también apoyos de tipo visual, anticipación, etcétera, que le pueda beneficiar, ¿vale? Entonces, si quieres, Gerard, si quieres, seguimos hablando, ¿vale? Antonia me pregunta, ¿cómo saber cuándo hacer público el diagnóstico con las amistades del adolescente? Muy buena pregunta. De hecho, hoy he puesto un tweet por una sesión que tuve ayer con un paciente mío que he diagnosticado hace relativamente poco y que se encuentra en la tesitura de comunicar el tema del diagnóstico en su lugar de trabajo, porque está sometido a una presión muy grande en el trabajo y está pasando por situaciones de crisis o de shutdowns autistas que le pueden perjudicar laboralmente y que se siente mal, ¿no? Entonces, cuando estás en estas situaciones, muchas veces quizás el punto de inflexión para intentar comunicarlo. Bueno, que me salto a tu pregunta. Yo os diría que, bueno, con el tema de amistades adolescentes hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Estamos hablando que son gente que todavía necesitan cierta madurez a nivel intelectual y emocional y quizás hay que esperar un poco. Todo depende, Antonia, depende si alguna de esas amistades tiene una sensibilidad especial con el tema de las divergencias, con el tema del autismo en particular, para entrar por ahí de una forma un poco indirecta. Cuando hablamos de comunicación del autismo, tanto en entornos de laboral como familiar, no hablamos de entrar por la puerta con un cartel y decir yo soy autista, ¿no? Sino hay que ser sutil, hay que buscar los momentos, las personas adecuadas, hacer una comunicación progresiva. A lo mejor solo hace falta comunicarlo a determinadas personas con las que interactuamos, o en el caso, por ejemplo, laboral, quizá nuestro responsable directo y quizá algunas personas muy cercanas con las que trabajemos codo con codo, ¿no? Con el tema de las amistades, pues es más complejo. Yo te diría que ahí habría que hacer un poco un sondeo, de ver un poquito si alguna de lo que te he comentado, ¿no? De ver si alguna de sus amistades tiene alguna sensibilidad un poquito especial y que tenga, pues, una cercanía que puedas hacer uso de ella, ¿no? Muchas veces con el tema de los peques autistas, sobre todo, yo lo que recomiendo es que busquen a una persona que les sirva así como de colega, el buddy que se llama también, en las empresas también se hace, ¿no? Que les pueda servir de acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, en SAP, que es una empresa
internacional de informática, también sé que hay programas de empleo a personas autistas, se hace, ¿no? Se busca la figura esta del colega, ¿no? Que les ayude un poquito, ¿no? Entonces es un poco la idea. Dice Antonia, pues lo tenemos crudo. Bueno, Antonia, si quieres esto lo hablamos, ¿vale? Más en privado y vemos un poquito a ver cómo lo hacemos. Pero sí, es decir, si no hay una sensibilidad especial, es complejo. Mirad, me voy a adelantar porque hay una pregunta que me han hecho por Twitter y me pregunta Pipo, Pipo me pregunta, ¿es importante que el dermatólogo sepa que soy autista para el diagnóstico? Te diría que depende, Pipo, depende del tema si hay una hipersensibilidad. Por ejemplo, en autismo es bastante frecuente que haya hipersensibilidad con el tema del tacto, incluso que convivan hipersensibilidad e hiposensibilidad. Entonces, bueno, si tienes algún problema dermatólogo que el diagnóstico esté resultando complejo o complicado y que se están barajando posibilidades, te diría que sí sería importante que se comunicase. Yo siempre que en la comunicación con el diagnóstico siempre digo que hay que ir un poquito con pies de plomo, como se suele decir. Yo diría que sondeases un poquito qué es lo que saben de autismo y luego tú ahí decides, ¿no? Ahí decidimos, ¿no? Si decimos qué sabes del autismo y si la visión que tienes es esta visión arcaica de eso, el autismo son los niños que no quieren hablar, que no se comunican porque no quieren, que viven en su mundo y que se golpean la cabeza, pues te diría que no pierdas el tiempo. Si tiene una visión más actualizada y más ajustada a la realidad, pues te diría que si hay un problema dermatológico que no consigues saber por qué es, te diría que sí sería interesante que se lo comunicaras, ¿vale? A ver, Gerardo Polales, que le acabo de responder la pregunta, su psicóloga dice que no es Asperger porque los Asperger no tienen retraso en el lenguaje y mi peque sí que tiene el lenguaje pero responde a las preguntas, no hace diálogo. Bien, le tienes que decir a tu psicóloga que se tiene que actualizar, con perdón, desde el DSM-5 sí se considera que puede haber retraso en el lenguaje para diagnosticar un TEA tipo Asperger y de hecho desde hace muchísimo tiempo yo he diagnosticado a muchas personas Asperger que han tenido retraso en el lenguaje. Es un criterio que era muy polémico hasta el DSM-4, pero incluso ya el DSM-5 es un criterio que se ha excluido. El tema del retraso del lenguaje ya no se considera un factor clave para el diagnóstico de Asperger, ¿vale? Entonces ahí te diría que tendría que actualizarse un poco tu psicóloga, ¿vale? Venga, continuamos. Vale, cuando puse el tweet que puse, os lo leo si queréis, ayer en una sesión estuve hablando con una persona recién diagnosticada de autismo de la necesidad de comunicar en ciertos entornos como el laboral su diagnóstico. De no ser así, no se dará esa adaptación mutua tan necesaria y toda la presión cae sobre la persona. Ha habido un poco de polémica esta mañana cuando he puesto este tweet porque sí es cierto que había bastantes personas, bueno, algunas personas que me han comunicado, basándose, entiendo yo, en su experiencia, que no es buena idea comunicar el diagnóstico porque ha habido despidos después, o segregación, o etcétera, etcétera, ¿no? Remito un poco a lo que he dicho antes, esto no es cuestión de salir, entrar por la puerta de la oficina y decir soy autista, ¿no? Sino hay que ver un poco, hay que sondear un poquito y ver qué es lo que se conoce. Conozco otros entornos en los que se ha hecho, incluso se están haciendo adaptaciones. Mi sister Aida Trazos en Twitter además lo ha comentado, que en su oficina se están haciendo unas adaptaciones muy importantes en su entorno, ¿no? Para adaptarse a las diversas divergencias. Yo he trabajado en una empresa en la que hacíamos incorporación laboral de personas autistas a las empresas y evidentemente conocían las empresas el diagnóstico, ¿no? Entonces depende también un poco de la sensibilidad de la empresa y de los trabajadores. Esto es evidente, ¿no? No es cuestión de entrar ahí un poco a lo bruto. Entonces Iliana me pregunta y que es del ámbito académico, es menester conversar con los catedráticos acerca del diagnóstico. Pues bueno, esto es un poco la labor que estoy intentando iniciar, ¿no? En colaboración en este caso con el CETI, pero estoy abierto a cualquier otra entidad que quiera contar conmigo para ello, de enseñar y comunicar a los profesores pues un poco la realidad del autismo desde una perspectiva actual. De hecho, tengo entendido que además van a participar personas autistas en estas charlas, ¿no? Para dar una visión totalmente personal. Yo creo que evidentemente en todos los ámbitos de la sociedad se tiene que intervenir porque no podemos darle toda la responsabilidad a las personas autistas de esta adaptación, lo que comentaba en el tuit, ¿no? Esta persona pues tiene que adaptarse, tiene que adaptar su divergencia a su entorno. Y hay a veces que no se puede. Yo pongo siempre el ejemplo de vamos a cambiarlo y en vez de ser una
divergencia o discapacidad o como queráis o condición invisible, vamos a hacer que sea visible totalmente poniendo por ejemplo una persona coja. Una persona coja, que está coja, que va con muletas o que por ejemplo le falta un miembro, le falta una pierna, no le dices que suba corriendo las escaleras. Pues una persona autista que está en pleno shutdown sería prácticamente lo mismo pedirle que interactúe con un compañero de trabajo a nivel verbal. Pero como es una realidad tan desconocida porque es invisible, no se da estos casos. Entonces, si la persona autista no enseña el cartel de autista, pues ¿cómo se van a hacer, ¿no? ¿Cómo los compañeros se van a dar cuenta si esta realidad está tan camuflada, ¿no? Es tan invisible en este sentido. Entonces, por eso digo que es importante hacer visible la etiqueta. Si es cierto, pues que nos podemos enfrentar a situaciones de rechazo. Yo me he encontrado personalmente en ámbitos académicos rechazo del diagnóstico de Asperger o de autismo diciendo que no se lo creen, ¿no? O sea, evidentemente con estas cosas no puedes luchar, ¿no? Pero tenemos que empezar a hacer esa apertura de una forma más natural. Es decir, sí, soy autista. ¿Qué pasa? Como esta persona, por ejemplo, esta persona es coja o va en silla de ruedas y le ponemos un sistema para que pueda subir al piso de arriba, ¿no? Pues yo soy autista y si tengo un shutdown, me vuelvo no verbal, por favor te pido que no te comuniques verbalmente conmigo. No significa que no vaya a trabajar, pero hay otras opciones, ¿no? Hay otras maneras de comunicarte conmigo. Entonces esto es un poco la tendencia y la intención que tenemos cuando hablamos de la visibilización, ¿no? Y la visibilización en todos los entornos, en el familiar, en el laboral, ¿vale? Así que iba por ahí. Pues Iliana, sí, evidentemente, en el ámbito académico también. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vanessa nos saluda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vanessa. Me pregunta de Palacín, me pregunta, hola, ¿podrías aconsejar sobre cómo explicar a tu hijo CEA? CEA es condición de espectro autista, para los que no lo sepan, se está intentando cambiar, sobre todo desde corrientes más anglosajonas, el término de llamarlo de trastorno, que tiene una connotación, aunque no sea cierto por el lenguaje, más clínica, médica, a condición de espectro autista, ¿vale? Por eso las siglas de CEA. Retomo, ¿podrías aconsejar sobre cómo explicar a tu hijo CEA que quizás no podrá conducir o quizás no será conveniente o no aconsejable tener hijos? No entiendo la pregunta. ¿Por qué no va a poder conducir una persona autista? O que no sea conveniente o no aconsejable tener hijos. ¿Por qué no va a tener hijos? No entiendo muy bien tu pregunta. Luego me comentas, ¿podrías aconsejarme material para tema de autonomía y vida adulta? Bueno, tendrías que intentar concretarme un poquito más, ¿vale? Sí es cierto que en tema de autonomía y vida adulta, la Federación de Autismo Andalucía tiene un material muy chulo que hablan también de empleo y de transición a la vida adulta. Podrías mirar por ahí, en la Federación seguramente tengan material colgado, porque yo alguna vez lo he consultado. Si me concretas algo más, te doy un poquito más de pinceladas, un poquito más ajustadas, ¿vale? Me preguntan muchísimas gracias por la pregunta. No entiendo la primera parte de que quizás no podrá conducir. ¿Tiene alguna deficiencia a nivel motor, a nivel visual o conveniente o aconsejable tener hijos? ¿Qué lo dices? ¿Por el tema de la herencia? ¿Que puedan ser autistas? Es una decisión que tendrá que tomar tu hijo o tu hija. Entiendo yo, es mi perspectiva. Me dice, Soyana, perdón, es que me toca fijar y no veo muy bien. Mi hijo odia escribir, sobre todo en minúsculas. Me gustaría que la profe entendiese que es un hándicap de su condición. No vagaría si le faltase una mano. Supongo que la adaptación se haría sin problemas. Que odia escribir, sobre todo en minúsculas. Le molesta escribir. Muchos niños peques autistas tienen dificultades a nivel grafomotor. Entonces, escribir es un suplicio. Y en muchos casos se le sustituye por un teclado. Y con el teclado no tiene ningún problema. De hecho, son muy rápidos y va muy bien. Ofrécele esa posibilidad, a ver si es un tema grafomotor. A lo mejor es que lo que le molesta es todo el tema motriz, ¿vale? Pregunta, a ver si se puede hacer. En muchos colegios se está haciendo esa adaptación y ves a muchos peques con teclados, ¿vale? Porque es más sencillo. Y de hecho, al final van a acabar escribiendo con teclado, entonces pues no pasa absolutamente nada. Es una adaptación muy posible, sí. Vale, me pregunta Piesamaki16, ¿cómo se puede trabajar para aumentar la atención? Ostras, tendrías que darme un poquito más concretarme un poquito más, ¿vale?
Sí es cierto que en muchas ocasiones se confunde la condición autista con los trastornos más de tipo de déficit de atención, incluso puede haber algún diagnóstico mixto, pero normalmente en autismo suele ser un tema de hiperfocalización, que se centra en un punto muy concreto, aunque sea irrelevante, porque son muy buenos buscando detalles de las cosas, ¿vale? Y sobre todo a nivel visual, y pueden perder el hilo de lo que están haciendo. La atención, ¿cómo centrarla? Anticipación visual, siempre. Aprendizaje sin error, agendas, sistemas alternativos aumentativos de comunicación de tipo visual que les ayuden a centrarse. Siempre muchísima anticipación. Con eso seguramente centres la atención bastante, ¿vale? Me dice ya no Yana, que me ha preguntado antes por el tema grafomotor. Es un poco pequeño, todavía tiene 6 años, pero creo que va a ser la solución. No pasa nada, que empiece cuanto antes. De hecho, prefiero mayúsculas que minúsculas, por lo que creo que sí sería un problema grafomotor. Probablemente sí sea eso. Probablemente sea eso. Supongo que le habrás metido muchos cuadernillos de estos de grafomotores, etcétera, todo este tipo de cosas. Me refiero de cuadernillos, los típicos cuadernillos rubios para la escritura y no quiere hacerlos y le cuesta un montón. También tiene dificultades a la hora de comer, a la hora de coger los cubiertos, ¿vale? Porque a lo mejor puede ir por ahí, puede estar relacionado, ¿vale? Me preguntan para alargar los periodos de atención. Yo te diría que, sobre todo, para alargar los periodos de atención, el chaval, el peque autista o la persona tiene que saber cuándo se inicia y cuándo se acaba, tener un marcador temporal. Muchas veces les ponemos a hacer actividades y no saben bien cuándo van a finalizar. El no saber cuándo va a finalizar una cosa es sinónimo de lo voy a dejar de atender lo antes posible, ¿vale? Tiene que tener un principio marcado y un final. Recordad que las personas autistas, los peques autistas, el tema del manejo del tiempo es distinto que los neurotípicos. Su tiempo es como más... es distinto, por así decirlo. Ni es ni más corto ni más largo, sino que cuando no hay acotaciones temporales, además se les puede hacer eterno. Las esperas las llevan muy mal precisamente por eso, porque no están acotadas. Ellos no saben cuándo acaba una actividad. Entonces, por eso llevan mal las esperas. No porque llevan mal las esperas en sí, sino por el tema de la anticipación, ¿vale? Me dice, los cojo una forma algo rudimentaria, pero vamos, que se apaña, excepto cortar. Bueno, seguramente tenga dificultades a nivel... yo diría que no presionaseis mucho, que evidentemente que no deje de coger, que no deje de escribir, pero probar con el teclado a ver qué tal va y seguir intentándolo un poquito sin llegar a frustrarle, ¿vale? Me estaba comentando, seguimos hablando del tema de grafomotor, de la escritura, ¿vale? Mireia, hola, pensaba que era mañana. Sí, Mireia, por lo general sabes que es los jueves, pero este jueves no podía, así que ayer anuncié, esto es que no estoy pendiente tanto de las redes, voy a tener que crear una lista de correo. Oye, no es mala idea, ¿qué os parece? A lo mejor pongo un tuit mañana con una entrevistilla, o sea, con una encuestilla, si queréis que hagamos una lista de correo para que os avise por correo de este tipo de cosas. Sí, en principio ya sabéis que los preguntas y respuestas son los jueves, pero lo he tenido que adelantar por el tema que os comentaba antes, ¿vale? Que tengo una actividad mañana y no quería dejar pasar otra semana, ¿vale? Sin el programa. Vanessa, buena idea la lista de correo. Bueno, pues mira, es buena idea. Bueno, familias, Marina dice, encuestas, sí. Marina, ¿por qué te gustan tanto las encuestas? Contéstanos. Bueno, familia, mientras me decís más preguntas, porque por ahora no te voy a apuntar, seguramente se me ha quedado alguna de la semana pasada, que se me ha perdido por ahí en algún correo, en algún mensaje directo de Twitter o en alguna de Instagram, disculpadme. Si estáis conectados ahora, podéis hacerla ahora mismo y os contesto. Tengo pendiente otra cosa, tengo pendiente el comentario del libro de la doctora María Portella, el de Mundos Invisibles. Fue tan amable de venir a la charla que di en Barcelona hace cosita de un mes y me lo dedicó y la verdad es que se lo agradezco muchísimo y la verdad es que me ha gustado mucho. Tengo apuntadas ciertas cosas, ¿vale? O sea, sí, he hecho los deberes y tal y quiero hacer un vídeo en concreto de esto porque creo que se lo merece. María, si me estás viendo ahora, bueno, me has dicho que tengo por supuesto tu permiso de hacerlo. Por supuesto, muy recomendable, pero os diré ciertas cosas que me han gustado. Alguna que no me ha gustado mucho, pero son pocas o poca. El resto me ha encantado, os lo comento. En un próximo vídeo, así lo puedo grabar mañana o pasado y lo intento subir antes del fin de semana y os comento qué me ha parecido, pero está muy bien. Yo os lo recomiendo, desvelo el final, está muy chulo. Lo recomiendo a todas las personas. Bueno, me preguntan por aquí. Mireia, te quería preguntar sobre un tema.
Me han dicho que cuando cumpla 5 años termina la intervención en el CEDIAP pero que le van a evaluar su capacidad cognitiva. ¿En qué consiste? Pues seguramente Mireia van a pasarle una prueba psicométrica, lo más probable es que sea una escala Wechsler. Es una escala que es un coñazo, con perdón de pasar, son muchísimas horas. Si se la pasa en un solo día, yo ya te diría que no tomes muy en cuenta los resultados que tiene. Yo es una prueba que paso poquito a poquito, porque satura. Mira, el otro día empecé la evaluación con una persona adulta y le empecé a pasar la escala Wechsler. Yo sé que es una prueba que cansa. Entonces, cuando terminó la hora, y por supuesto no habíamos hecho ni el 10% de la prueba, le dije, ¿qué tal estás? ¿Estás cansada? Y me dijo, no, estoy bien. Al rato me escribe y me dice, estoy reventada, no puedo con mi vida. Es una prueba que cansa mucho y en peques también cansa muchísimo. Entonces, bueno, si se la pasan, que se la pasen con calma, ¿vale? No toda en el mismo día porque entonces va a tener poco validez, pero bueno, me extrañaría mucho que se la pasasen en más de un día porque la suelen hacer así. Pero sí, será una prueba para evaluar su CI, su cociente intelectual, su capacidad cognitiva, ¿vale? Marina me dice... sobre las encuestas, le he preguntado por qué, me dice, sí, dan datos claros, pero no me gustan las de elige la que más se acerca a tu realidad. Pero un otro argumentando. Bueno, yo lo haré y a ver qué es lo que pasa. Vale, me preguntan por aquí, por Instagram, perdonad, que vaya mirando para un lado y para otro. Desde que ha vuelto de las navidades en el cole está más ansioso y se chupa mucho más la ropa hasta el punto de que tiene que cambiar de ropa. ¿Se puede hacer algo? Vamos a ver, las vueltas de los periodos vacacionales son siempre muy estresantes para los chavales. Hoy lo estaba hablando con una madre que justo pues ha venido de las vacaciones de Navidad y ya está muy alterado y es lo más normal del mundo. Os explico por qué. Por lo general, en los colegios tienen un ambiente que es muy estructurado, las clases, los horarios, los profesores, con quién están. ¿Y qué pasa? Que llegan las vacaciones y es como un caos. Es todo desestructuración, todo improvisación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se van, se explotan. Mira, me pasaba, lo contaba el otro día, no sé si fue en un vídeo o en una charla, cuando trabajaba en Badajoz, cuando dirigía el centro de Badajoz, los padres me decían, oye, qué bien vienen los viernes, pero va pasando el fin de semana y se va poniendo cada vez peor. Y nosotros lo notábamos, los lunes llegaban los chavales alteradísimos, el martes mejor, miércoles ya estaban bien, jueves perfecto, viernes fenomenal, y volvían el lunes otra vez súper alterados. ¿Por qué? Porque cambiaba muchísimo de la estructuración del ambiente escolar, del centro de día, etcétera, a sus casas, que era un poco, ahora haz lo que tú quieras, ahora no anticipamos nada o anticipamos muy poco y esos cambios tan grandes de estructuración, desestructuración, son un caos para ellos. Entonces, siempre digo que evidentemente no debe haber tanta estructuración en el fin de semana, porque al fin y al cabo es su fin de semana, también es un momento de descanso y tenemos que ayudarles, enseñarles a que hay momentos en los que no todo está tan planificado, pero no puede ser todo un blanco o negro. Tiene que seguir habiendo una estructuración. Ya, por ejemplo, no lo quería comentar ahora, lo comentaré en el vídeo, pero en el libro de María Portella ella hizo un calendario con su hijo de actividades. Y como podéis ver, a ver si lo voy a acercar aquí, luego ahora lo acerco al vídeo de Instagram. Bueno, por aquí lo pongo primero. Tiene todas las actividades planificadas de lunes a viernes con muy detallado, incluso con opciones, haces esto, después haces esto, y llega el fin de semana y es un poco más abierto, pero también está planificado, hay estructura, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, por esto pasa muchas veces, los periodos vacacionales lo que pasa es que pasamos de una estructura muy grande a una no estructura, ¿vale? Y cosas nuevas, situaciones nuevas, mucha estimulación, encima navidades, tema de la fiesta, ruido, los petardos, los no sé qué. Entonces es normal que vayan muy alterados. Yo te diría, sobre el tema de chuparse la ropa, es un modo en el que controla la ansiedad, es algo bastante habitual, bastante normal. Entonces te diría que esperes unos pocos días para ver si se le va pasando. Si no se le va pasando, entonces ya podemos pensar que puede ser por otra cosa, pero por lo general es por eso, ¿vale? Son los cambios de ambientes muy estructurados a ambientes muy desestructurados, ¿de acuerdo? Bueno, me pregunta por aquí Antonia, ¿es necesario tener una evaluación del CI? Pues depende. Mirad, yo casi siempre que hago una evaluación, un diagnóstico diferencial, al final hago una evaluación de CI, pero la obtengo de manera indirecta. Paso normalmente una prueba psicométrica porque me da
muchísima información más allá del CI. Por lo general, las escalas como la Wechsler se componen de dos subescalas, una verbal y otra manipulativa. Y por lo general, las personas en el espectro, sobre todo los patrones más tipo Asperger, puntúan muy alto en la escala verbal y muy bajo en la manipulativa. Es una curva muy típica, ¿no? en autismo tipo Asperger o tipo 1, ¿vale? Entonces la paso por eso, pero también por otras cosas, porque me da información sobre la memoria de trabajo, sobre la velocidad de procesamiento, sobre la capacidad de razonamiento. Es decir, la medida de CI para mí es lo de menos. De hecho, por lo general, en personas autistas, los resultados que se dan suelen ser no interpretables porque hay una diferencia muy grande entre estas dos subescalas. Y yo la hago por eso, pero a mí el CI no me resulta significativo en muchos casos, a no ser si es cierto que hay un retraso madurativo, entonces es importante saber dónde está para diseñar estrategias orientadas a intentar mejorar esa parte, ¿no? Esa parte cognitiva, pero no es fundamental. De hecho, hay otros aspectos más fundamentales que el CI en sí, ¿vale? Más cosas me preguntan por aquí. Cluey, o perdona, 015. Hola, ¿puede ser que viva un vínculo afectivo como si fuera mi tema de interés? Me genera ansiedad y siempre prefiero estar con esa persona que cualquier otra cosa. ¿Cómo puedo trabajar en eso? Por lo general, entiendo que tienes diagnóstico, ¿verdad? Por lo general, las personas en el espectro o con la condición autista tienen una vivencia un poco distinta de lo que es la afectividad y la amistad que las personas neurotípicas, ¿vale? Esto lo tengo que hacer, creo que se demanda, está demandado que haga un poco un vídeo monográfico sobre el tema de los círculos de privacidad y de amistad. Podría hacer una continuación del vídeo de la sexualidad porque está muy relacionado con esto. Por lo general, las estructuras de amistad en una persona autista son muy cerradas, ¿vale? Es decir, eres amigo o casi eres enemigo. Entonces, eso implica que hay una dependencia emocional muy grande. Es como si todas las personas significativas fuesen como, digamos, como tu pareja, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Por encontrar un vínculo muy significativo. Pero no siempre la otra parte está en el mismo punto que nosotros, ¿vale? Porque en las personas neurotípicas no es amigo o enemigo, es como más plástico, por así decirlo, ¿vale? Entonces, sí, es normal que haya una dependencia muy grande emocional si consideras a la otra persona como muy cercana, ¿vale? También tiene que ver con el pensamiento dicotómico que hemos hablado muchas veces en autismo, que es también el que te dice que es todo blanco o negro, ¿no? Entonces eso genera un vínculo un poco estricto, por así decirlo, que si no es correspondido, por ejemplo, puede ser muy doloroso. Y de hecho estoy trabajando con muchas personas con el tema de la amistad no correspondida porque demandan mucho de, a lo mejor, ciertas personas que no están en el mismo punto, ¿no? Entonces es complejo, ¿vale? Me dice, además cuando cambio un poco la actitud de la otra persona conmigo ya pienso que sucede algo malo y no siempre sí, efectivamente, pues por eso que te estoy diciendo, ¿vale? Porque normalmente el proceso de pensamiento es muy de blanco y negro y si además tienes pocos vínculos de amistad quizá con los que comparar, ¿vale? Con establecer comparaciones, seguramente, pues eso, tengas miedo a perder a esa persona y estés pensando siempre algo mal, ¿no? Como lo típico mensaje que se envía y lo puedes interpretar de una forma pues muy catastrófica y a lo mejor la otra persona lo está diciendo hasta en broma o sin darle importancia, ¿no? Pero sí, va por ahí. No es tanto el tema de interés, sino más cómo se desarrollan los vínculos emocionales, ¿vale? Que son como muy férreos. Y muchas veces, por ejemplo, muchas personas en el espectro a veces tienen problemas en generar vínculos de amistades porque quieren que enseguida, súper pronto, una amistad sea una súper amistad. Cuando muchas veces, y por lo general, las amistades se construyen con el paso del tiempo, con el paso de compartir cosas y no son tan inmediatas, ¿vale? Es decir, es muy difícil para un adulto, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, establecer un vínculo de amistad como esos vínculos que se establecen cuando eres niño, porque, jolín, estás todo el día con el compañero, quizá en el barrio, también en el colegio, a veces hasta te ibas de vacaciones con tu amigo, entonces esos vínculos se establecen pasando mucho tiempo juntos y compartiendo muchas cosas. Y muchas veces, en muchos casos, se quieren tener esos vínculos con una persona que le conoces desde hace 2 días o 2 meses, ¿no? Y quizás solo por internet, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil, ¿vale? Entonces, bueno, no es tanto el tema de interés, sino más ese aspecto, ¿vale?
Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Me pregunta Joan Ballester, y lo contrario también pasa, al entablar amistad, si esta no te corresponde como tú esperas, como el que vas dejando de lado tú mismo. Sí, efectivamente, eso pasa también, pero pasa un poco por esa estructura de pensamiento tan rígida, ¿no? De decir o todo nada, o blanco o negro, o todo muy rápido, ¿vale? Hay una persona que he diagnosticado también está ya así, hace ya unos cuantos meses, que tiene muchas dificultades para el tema de la amistad, pero también reacciona muy exageradamente ante las señales de las otras personas, ¿no? Siempre piensa que la dejan de lado, que le dejan de lado, que no le tienen en cuenta, cuando, no es tan así, ¿no? Ahí se meten muchas cosas, también el tema del déficit en aspectos mentalistas, ¿no? En teoría de la mente, la interpretación de las intenciones del otro. Es un polvorín. El tema de las relaciones sociales para las personas en la condición autista, jolín, es súper complicado. Yo alucino, ¿no? Porque tenéis que hacer un esfuerzo ahí de la leche, me parece súper injusto, y muchas veces la gente encima no es clara, con lo cual pues os nublan todavía aún más, ¿no? Es tremendamente complicado. Yo diría que hay que intentar tener paciencia, intentar que las cosas vayan más paso a paso, ¿no? Pero también pasa otra cosa con el tema del autismo, ¿no? Que hay personas que no necesitan de ese contacto continuo y por eso dejan de tener amigos o tienen solo pocos amigos que son los que les toleran esa falta de contacto, ¿no? Es que es un tema que es tremendamente complicado. Bueno, familias, más preguntas. Idme comentando. Por cierto, lo puse ayer o antes de ayer en internet. Próximo día en Madrid, lo tengo ya cerrado, será el... ostras, ahora se me ha ido. Creo, si no me equivoco, el viernes 21 de febrero. Tengo bastantes familias interesadas, con lo cual, por favor, escribidme para cerrar la hora cuanto antes, que no pase como este viernes pasado, que algunas familias, dos en concreto, al final no pude atenderles por eso, porque no me avisaron a tiempo y no pudimos cerrar. Entonces, escribidme cuanto antes al correo electrónico, por favor. Estas cosas, sobre todo para cerrar fechas y tal, no me escribáis WhatsApp o Twitter porque se me puede pasar. Al correo electrónico, que es lo que no se me pasa. Me dice Marina, 22 de febrero, pero 22 es sábado. 22, Marina, a lo mejor quedo contigo, pero el 21 es el día el que voy a hacer las sesiones, ¿vale? El 21 de febrero, viernes, ¿vale? El próximo viernes 21 de febrero. Me comentan por aquí... Dice Marina, espera, piensa siempre lo mejor y estate preparado para lo peor. Con el tema de la amistad, me comentas, ¿no? Sí, a veces pasa eso. Lo que digo, la amistad se construye poco a poco, y hay que saber respetar los límites de cada uno. Hay personas que son más demandantes, entonces una persona a lo mejor autista que no tiene necesidad de estar con esa persona todas las semanas, tal, pues a lo mejor es una amistad que no puede florecer, por así decirlo, ¿no? Tiene que haber una serie de factores, ¿no? Ahí. Bueno, Mireia me pregunta, ¿cuándo vienes a Barcelona? Muy buena pregunta, Mireia. Barcelona lo tengo pendiente, pero necesito peticiones de familias que me digan, quiero tener una sesión contigo. Entonces yo busco el día y voy intentando cerrarlo, como pasó la última vez que fui a Barcelona, que fue así. Tenéis que vosotros demandarme un poquito y luego yo ya intento concretar algún día, ¿vale? Más preguntas, familias. Barcelona todo pendiente, también todo pendiente. Me lo dijeron hace poco el tema de Donosti. Estoy viendo a ver cuándo puedo ir para allá. Y ¿qué más? Sevilla, quizás también haya algo dentro de poco, ¿vale? Mireia, pues aquí tienes una. Mireia, pues lo que he dicho, mail, correo electrónico, ¿vale? Más preguntas. Familias, venga, no me puedo creer que no tengáis. Como sabéis, estoy hasta las 9. Hasta las 9 estoy aquí. Por cierto, ya estoy viendo que tengo por fin algunos muebles. Todavía sin anclar. Me lo ha construido, me lo ha montado mi chica esta tarde y lo he puesto uno a ver si lo anclamos después y voy poniendo un poquito más un poquito más de decoración. Que jolín, qué triste, ¿no? Vanessa me dice Víctor que te pregunte cómo hace para concentrarse. Vanessa,
Para concentrarse, primero, eliminar todos posibles estímulos distractores, tablets, teles, ese tipo de cosas. Después, lo que he comentado antes, lo he comentado antes a una persona que me ha preguntado, establecer un principio y un final para la actividad. El tener un principio y un final y que la persona lo sepa, lo conozca, hace que se concentre muchísimo más. Pruébalo, ¿vale? Que tenga un temporizador, por ejemplo, o el marcador temporal que Víctor esté utilizando, y eso le ayudará a concentrarse. Vale, me dicen por aquí, notaria acordado, perdón por la tardanza, el cambio de día ni no viene bien, recién me engancho. No te preocupes, en principio voy a intentar volver a hacerlo los jueves. De hecho, el próximo jueves lo tengo marcado. A ver, de la semana que viene. Sí, el próximo programa o directo lo haré el jueves, en principio. Pero todo depende de las personas con las que trabajo. Para mí, las personas a las que atiendo que me solicitan la ayuda son la prioridad. Entonces, a veces no pueden, o en otro momento que no sea el jueves, a esa hora en la que hago el directo, y entonces lo tengo que cambiar. En principio, sabéis que yo intento mantener que sea el jueves, ¿vale? Entonces, en principio sí. Vale, me dice Antonia, ¿y en Palma no das charlas aquí? Antonia, acabo de llegar, acabo de aterrizar. Como sabéis, ahora mismo tengo mi base de operaciones, suelo llamar, porque estoy moviéndome todo el día. En Palma, yo encantado. Antonia, proponme un sitio para dar una charla. ¿De qué queréis que dé la charla? Porque, como digáis autismo, puede ser una charla de 7 días seguidos sin descanso. Yo encantado de hacerlo, ¿vale? Más preguntitas. Bueno, como os decía, voy a empezar a colaborar en el CETIF de Madrid, en el centro de formación. Es formación para profesorado. Entonces me han preguntado si se podían seguir las formaciones. Entiendo que en abierto creo que no, porque creo que es para profesores, pero voy a preguntar a ver si los podemos grabar para hacerlas o incluso hacer un streaming quizás a la vez. Lo voy a preguntar, ¿vale? Entonces, la primera que voy a hacer en principio va a ser el día 22 de abril en Madrid. Pero estoy preparando otra, porque me la han pedido desde dirección, para el Día Internacional del Autismo, que es un poquito antes. Sobre empleo, lo que os puse en Twitter. Entonces voy a ver si me da tiempo a prepararlo y se lo voy a proponer y por si puedo hacer esa también. Creo que va a estar muy chulo. Tengo ganas de volver a hablar con profes, a ver un poco qué visión tienen ellos del autismo, sobre todo porque están trabajando con muchos chavales en las aulas que están en la condición autista y por lo que me han comentado están bastante perdidos de cómo ayudarles. Entonces, bueno, voy a hacer todo lo posible por darles herramientas para ayudarles. Bueno, más preguntitas, familias. ¿Sí? ¿No? Vamos a esperar un poquito. Como os digo, disculpadme, no sé si la semana pasada se quedó alguna pregunta ahí y no la he conseguido recuperar. Si no os respondo, lo veis esto luego grabado, intentaré responderos en el próximo programa. Volvérmela a enviar, por favor. Esta semana, con el tema del viaje a Madrid, la preparación ha sido bastante locura. Seguramente se me haya pasado alguna, ¿vale? Familias, ¿alguna preguntita más? Si no, he propuesto hoy crear una lista de correo para anunciaros las cosas, como los cambios en los programas, hacerlos como una especie de newsletter, ¿no? O algo así. No estaría mal. Bueno, me preguntaba Luli, me pregunta, Daniel, te pregunté por Instagram lo de las relaciones y escuché la respuesta, pero después se cortó y viene por acá. Quiero que trabajar como en eso. Ampliando mi círculo de amistades. Vale, tu pregunta ha sido súper interesante. De todas formas, como lo estoy grabando, luego lo subo, ¿vale? A YouTube y supongo que subiré también el de Instagram y lo podrás ver después. Te comentaba, el tema de las amistades es muy complejo, es un tema tremendamente complejo porque intervienen muchísimos factores. Uno de ellos es el que te comentaba, de ese pensamiento un poco cerrado de amistad en blanco y negro, ¿vale? De sí o no, de amor o odio. Luego también está el tema de que muchas personas autistas pues no necesitan de tanto contacto continuo con una persona para considerarla sus amigos, y cuando por lo general sí es así. Luego también está el tema de que una persona con la que ya
establece cierto contacto, ya se considera muy, muy, muy amiga por ese pensamiento dicotómico, ¿no? Entonces es un tema que es bastante complejo. Yo te diría que las relaciones, por lo general, de amistad, se construyen, te ponía el ejemplo de un peque, se construyen con el paso del tiempo, de interactuar mucho, estar mucho tiempo juntos, me refiero a mucho tiempo físicamente, compartir muchas cosas, compartir muchas vivencias, y poco a poco vas ganando confianza y consideras a esa persona más o menos amiga, ¿vale? También te diría que si tienes pocas relaciones o una sola, que a veces es habitual, te diría que sí, evidentemente ampliar círculo de amistades te sirve para ver un poquito los diferentes grados de amistad y que no todo el mundo tiene por qué ser un súper amigo. Esto solo lo trabajaba con un chaval hace nada. Decía, no todos tienen que ser unos súper amigos con los que compartas todas tus vivencias, incluso los aspectos más íntimos en relación con tu vida. A lo mejor puedes tener unos colegas que suelen ser a lo mejor los compañeros de trabajo, no son amigos por si son compañeros de trabajo, y de hecho si hay conflictos en el tema del trabajo, a lo mejor ahí te das cuenta que realmente no son tus amigos, pero pueden ser unos conocidos con los que a lo mejor te puedas tomar un par de cañas, pero no hables de los problemas que tienes a nivel, yo qué sé, de pareja, por ejemplo, ¿vale? No todas las amistades tienen por qué ser tan profundas, y por lo general, en el mundo del autismo, con este pensamiento polarizado, estas dificultades a nivel de empático, a nivel de teoría de la mente me refiero, suele ser en plan de o eres mi súper amigo o eres casi mi enemigo, un desconocido, ¿no? Y en el mundo de la amistad no todo es así, por lo menos en el mundo neurotípico, ¿no? Entonces puede haber mucho choque ahí, Luli, ¿vale? Entonces, bueno, espero haberte ayudado. Me dice Kike Informático, ¿existen grados básicos del autismo? Es decir, que cueste incluso calificarlos de autistas. Supongo que te refieres a perfiles de personas autistas que tengan pocos sintomatología, quieres decir que pasen más desapercibidos. Supongo que es lo que dices, ¿no? Lo que refieres, ¿no? En mi experiencia, no. ¿Vale? Sí es cierto que hay personas autistas más con estos patrones más de tipo Asperger o grado 1, como se conoce hoy en día, con poco necesidad de apoyo, que sí es cierto que pueden pasar desapercibidos, entre comillas, la gran parte de su vida, pero en mi experiencia al final siempre se explota por algún lado. Y yo, por ejemplo, estoy diagnosticando ahora muchas personas adultas, sobre todo mujeres, que han ido enmascarando muchísimo esos síntomas por encajar más socialmente, pero al final han explotado. Eso no viene bien, es decir, ocultar lo que eres, al fin y al cabo, es engañarte a ti mismo y estirar piedras sobre tu tejado. Al final va a explotar por algún lado, ¿vale? Pero sí es cierto, Quique, que hay algunas personas que no se les nota absolutamente nada, que solo a lo mejor un profesional detecta, o incluso ni eso, ¿vale? Pero sí siempre va a tener ciertas cosas y ciertas habilidades especiales, pero también ciertas dificultades relacionadas con su diagnóstico, ¿no? Con su condición. ¿Vale, Quique? Más preguntitas. Venga, nos quedan unos minutos, a las 9 acabamos. Como sabéis, en cuanto corte, enseguida intento editarlo y lo subo entre hoy y mañana. Tenéis el vídeo subido en YouTube y en Instagram es inmediato, ¿vale? Vanessa me dice, viendo el tema de los círculos, veo que a veces se incorpora personas en círculos más cercanos de lo que les corresponde. Y no sé cómo explicarle bien el porqué. Vanessa, tenemos que trabajar los círculos de privacidad, ¿vale? Eso es súper importante. Hice un post hace muy poquito, hace muy poquito, no sé hace cuánto, realmente, perdonadme, que trabajé eso. Sí, te has explicado muy bien. Y es bastante común. Hay que enseñarle el tema de los círculos de privacidad. A ver si os puedo hacer un diseño así rápido. Creo que lo hice, creo que además lo trabajé esto con una persona que diagnostiqué hace el año pasado y trabajamos el tema de los círculos y de hecho le pedí el ejercicio y lo hizo muy bien, creo que lo puse en Twitter. Búscamelo por ahí, Danese, si no lo encuentras, me lo dices y lo vemos, ¿vale? Me dice Gerardo, ¿un diagnóstico es un predictor de futuro? En muchos casos sí, sobre todo porque un diagnóstico sirve para identificar la naturaleza de las dificultades que se tienen. Muchas veces, lamentablemente, nos quedamos en los síntomas. Muchos profesionales, muchas personas se quedan en el síntoma. Con el síntoma no se puede trabajar, el síntoma se puede tapar, puedes ponerle una tirita, pero hay que ir a la naturaleza de la dificultad para saber realmente qué es lo que está pasando ahí. Pero sí, evidentemente, más que predictor de futuro, nos da la clave para poder intervenir, si queremos. Hay personas que dicen, oye, mira, tengo esta dificultad, tengo disfunción ejecutiva,
pero luego tienen unas habilidades extraordinarias en matemáticas y ya está, yo soy así. Y son felices, perfecto. No hay nada que decir ahí a ese respecto. Pero si es cierto que otras personas dicen, me gustaría mejorar en este aspecto porque lo paso mal. Entonces es donde supuestamente tenemos que entrar los profesionales y la comunidad autista, que puede ayudar muchísimo y de hecho ayuda muchísimo para ayudar a esta persona. ¿Vale? Me dice, vi el post, subiste la foto. Sí, Vanessa, pues si quieres apúntatelo y lo vemos próximamente porque es un tema muy importante. Porque lo que tú dices, se cometen muchos errores, o se toman demasiadas confianzas con ciertos círculos muy alejados, o al revés, no hablan de ciertas cosas que tendrían que hablar con un círculo más íntimo, porque tienen confusión en ese aspecto. Pero fíjate, Vanessa, hasta personas adultas, te digo, este ejemplo que te digo yo de persona con la que estaba trabajando eran 2 personas, una es que diagnostiqué y después trabajé con ella, y otra persona que no diagnostiqué pero trabajaba con ella que tenía las mismas dificultades. O sea, es una cosa súper común en la condición autista. Y a través de los círculos de privacidad se consigue avanzar muchísimo en ese sentido. Funciona fenomenal. Además ayuda para el tema empático, para el tema conversacional, qué tipo de conversaciones puedo mantener con este tipo de personas y por qué. Está muy bien. Funciona fenomenal. Además es muy visual, entonces va genial. ¿Vale? Venga, ¿alguna preguntita más? Que son casi las 9. Y dice Marina... Y para que tu abuela se dé cuenta de que no eres esquizofrénica y viva más tranquila, evidentemente. El tema del conocimiento del diagnóstico. Más cositas. Sabéis que muchas veces lo esquizofrénica lo dice Marina porque se confundía mucho, ¿verdad? Y de hecho todavía tengo algunos diagnósticos de personas que en principio tenían un mal diagnóstico de trastorno tipo psicótico o esquizofrénico, ¿no? Porque estas crisis que muchas personas autistas tienen estos shutdowns que hemos hablado, estos meltdowns que hemos hablado muchas veces, como son tan exagerados, polarizados, por así decirlo, exagerados para un neurotípico, lo de desde fuera, se confunden con crisis más de tipo esquizofrénico, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. La naturaleza, como siempre digo, es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que se confundía, de hecho el autismo antes se consideraba una crisis psicótica, ¿no? Un trastorno de tipo psicótico, incluso un síndrome, se decía el autismo infantil como un tipo de esquizofrenia infantil, ¿no? Se describía. Y de hecho, una de las razones es que había un tipo de esquizofrenia o de trastorno psicótico, que se iniciaba en la preadolescencia y que se confundía mucho con el autismo, que se llama el síndrome de Heller. Dice María, mi abuela llegó a creerlo. Hombre, no me extraña, ¿vale? Porque esas reacciones, pues bueno, y además la bibliografía clásica pues habla más de eso, ¿no? Que de autismo. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo trabajar el reconocimiento de las emociones? Con aprendizaje visual, a través de material muy visual y empezando con emociones básicas e ir pasándolas a más complejas. En este sentido, el material que a mí más me gusta es el de Mark Monfort, ¿vale? En la mente se llama, hay 2 volúmenes y van muy bien porque van con fichas. Entonces está genial, échale un vistazo. De hecho, se lo acabo de pasar a alguien. ¿Qué diferencias sintomáticas hay en hombres y mujeres Asperger? Jolín, qué buena pregunta. En mujeres es más sutil. Las mujeres enmascaran muchísimo más los síntomas. En hombres es más exagerado. Pero también lo he comentado muchas veces, es por un tema muchas veces de connotación machista. En chicos, peques, si no juegas al fútbol, si no estás haciendo el ganso en determinadas edades, si no empiezas con las bromas, con los dobles sentidos y tal, con las gamberradas, llama la atención. Dices, ostras, ¿este niño qué le pasa? Que no interactúa, tal. Si es una mujer, pues que dicen, no, esta chica es que es introvertida. Es un tema machista total, ¿vale? Es que en mujeres es más sutil. O sea, aguantáis mucho más la sintomatología, por así decirlo. Los tíos son más flojos, perdón, en ese sentido, y explotan más fácilmente. Entonces se detecta antes, pero también por este tema, sobre todo por este tema que os he comentado. El niño que es introvertido llama más la atención que la chica introvertida.
¿vale? Y por eso, y como sabéis, el de Asperger se diagnostica más tarde, porque al principio viene el retraso del lenguaje. Y este tema, pues, por ahí va la cosa. Me han disparado alguna pregunta por ahí por privado, no sé si por Twitter, pero no puedo estar leyendo ahora Twitter. Estoy en directo. Si hay alguna pregunta, por el chat. O bien de YouTube, o bien de Instagram. Si no, ya para la semana que viene. Venga, más preguntas. Última pregunta. Venga, ¿quién se la lleva? ¿Quién me la hace? Por cierto, nadie ha comentado nada de mi super espada láser que tengo ahí. Venga. Última pregunta. 5, 4, 3, 2. Pregunta. Ah, no. Bien, gracias. He visto un círculo de emociones, pero solo sabe entre buenas y malas. Trabaja mira el material que te he comentado, el de Marmon 4 y me dices, ¿vale? Además se puede encontrar fácilmente. Hombre, yo lo compraría, pero se puede encontrar fácilmente por ahí, ¿vale? Bueno, familia, ¿no hay más preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Pues lo dejamos por aquí si os parece. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Más preguntas me las podéis ir dejando ya para la semana que viene. Esta vez intento que no se me escape alguna. Me estaban echando ahora mismo la bronca que se me ha escapado alguna pregunta. Perdóname, he tenido muchísimo trabajo. La preparación de la semana pasada fue bastante dura. Tuve muchísimas sesiones, diagnósticos, etc. Intentaré que no se me pasen para la semana que viene. Así que, familias, muchísimas gracias. Se acaba ya la emisión de Instagram directamente. Me despido de Instagram. Enseguida se sube el vídeo. Familia YouTube, enseguida también intentaré subir el vídeo, si no hoy es mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Un placer estar con todos vosotros y nos vemos la semana que viene y antes por las redes. ¡Chao!